Hola chicos, buenos días. Buenos días. Bien, acabo de ver los grupos. Bien, hasta ahora tengo tres, sería creo que cuatro grupos. No sé si está el chico que me dijo si podía presentar su proyecto, que ya tenía un proyecto externo. Bien chicos, hoy vamos a comenzar viendo lo que es eh, polimorfismo. Bien. A ver. Bien, vamos a ver el término polimorfismo, bien, visto desde el punto de vista de Python. Eh, es complicado ver sin hablar de duck typing, bien, typing, bien, porque Python es un lenguaje con tipado dinámico, bien, por eso tenemos que explicar esto antes de hablar de polimorfismo, bien. Dice, el término duck typing o tipado de pato es un concepto relacionado con la programación que aplica a ciertos lenguajes orientados a objetos que tiene en común la siguiente frase. Bien, esa frase, si la traducimos en español, es como decir, si camina como un pato y habla como un pato, entonces tiene que ser un pato. Bien. ¿Y qué relación tienen los patos con la programación? Bien, se trata de un símil en el que los patos son objetos y hablar y andar son métodos, ¿bien? Es decir, que si un determinado objeto tiene los métodos que nos interesan, nos basta siendo su tipo irrelevantes, ¿bien? En pocas palabras, en Python nos da igual los tipos de objetos siempre y cuando se implementen los métodos necesarios. Bien. Acá tenemos ejemplos, bien. Eh, tenemos una clase pato y una clase gato, bien. Ambos tienen el método hablar, bien. Y a continuación tenemos un método que se llama llamar amigos, bien, que recibe por parámetro, bien, un X. Dice X.hablar, está invocando al método hablar, bien. Bien, dos veces invoca el método hablar. Bien. Dice, veremos la practicidad de duck typing al momento de invocar la función llamar amigos, donde no es indiferente conocer el tipo del objeto que usaremos como argumento de dicha función. Lo único importante es que el objeto cuente con el método hablar. Bien. Acá estamos instanciando un objeto de pato, pasamos a llamar amigo, al método de llamar amigo le pasamos por parámetro, bien. Pasa lo mismo con el gato, bien. Y acá vemos la practicidad, bien, que al momento de llamar
al momento de invocar la función llamar amigos, bien, donde nos es indiferente conocer el tipo del objeto que usamos como argumento, bien. Lo único que nos importa es el objeto cuente con el método hablar. A pesar de que obtengamos un resultado diferente en cada caso, lo cual es lógico considerando la naturaleza de cada objeto, bien, es importante resaltar que siempre tendremos una salida para la función llamar amigo, siempre que hayamos implementado el método hablar en la clase en la cual instanciamos nuestro objeto. Como aclaración final, debemos mencionar que typing es una característica válida en Python, solo porque este se trata de un lenguaje tipado dinámico, y no todos los lenguajes de programación soportan este mecanismo. Entonces ahora entramos al concepto de polimorfismo. Bien, dice que en el ámbito de PO, de programación orientada a objetos, el polimorfismo hace referencia a la habilidad que tienen objetos de diferentes clases para responder a un método con el mismo nombre, pero con implementaciones diferentes. Bien, por ejemplo, para las clases perro, vaca y abeja, bien, podemos decir que tanto hablar como el método moverse emplean polimorfismo, bien, ya que cada clase responde de una manera particular. Bien. Dice que el polimorfismo nos brinda cierta independencia al momento de realizar un comportamiento, puesto que nuestros objetos son abstracciones de la realidad y es importante que puedan resolver una misma tarea acorde a la naturaleza del mismo objeto. Bien. Al final del cuenta existen múltiples interpretaciones para resolver una misma tarea. Bien, entonces, el concepto de polimorfismo viene a traernos de que si acá tendríamos la clase padre, que sería animal, bien, y la clase perro, vaca y abeja, bien, son las subclases, las clases hija, bien. Cada uno de ellos, bien, tiene su propio método hablar y moverse, bien, definido. Y si nosotros vamos y creamos un array de animal, bien, y dentro de ese array metemos un objeto vaca, un objeto perro, un objeto abeja, bien, y cuando nosotros después querramos mostrar esa lista de objetos, bien, nosotros para mostrar una lista, o sea, haríamos un for, bien, y dentro del for iríamos printando cada objeto, bien. Entonces, si yo digo, quiero ver que cada objeto, al mostrar, que hablen, bien. Entonces, dentro del for, yo agarraría el primer objeto, bien, y le aplicaría, y invocaría al objeto hablar, bien. Entonces, dependiendo el tipo del objeto, el polimorfismo hace de cuál de los tres métodos hablar, va, se va a invocar bien. Si es un perro, el método hablar se va a llamar al método hablar de perro, ¿bien? Y es una vaca, se va a invocar automáticamente al de vaca, ¿bien? Entonces no tenemos que estar preguntando si este objeto es vaca, entonces llamar al método hablar que está en la clase vaca, ¿bien? Ahora le muestro un ejemplo. Todos están viendo Visual Studio. Sí, sí, se ve. Bien, acá tengo un ejemplo de las figuras, ¿bien?
Bien, yo dije que el único elemento que van a compartir es el nombre. Bien, el nombre de las figuras. Bien, todo tiene un nombre. Bien, y luego todos van a tener que implementar. Yo quiero de cada figura, tanto del círculo, del triángulo, del cuadrado y el rectángulo, el área y el perímetro. Bien, entonces implemento estos dos métodos, bien, que no le puse nada de código, porque depende de cada figura cómo lo van a implementar, bien, pero tengo el get nombre, bien, entonces vamos a círculo, a ver, bien, bien, acá lo hice todo, las figuras, todo en archivo diferente, bien, entonces para yo hacer uso de la clase padre, tuve que importar, bien, pongo la palabra import, el nombre del archivo, cómo está el archivo, bien, y acá lo bauticé como superfigura, diciendo que esta es la clase padre, bien, la superclase, bien, y para el círculo yo necesitaba la librería mat, bien, bien, creo la clase, bien, y entre paréntesis tengo que poner la superclase, bien, de esta forma lo estoy invocando yo. Pongo, como yo la bauticé como superfig, entonces pongo superfig.classFigura, que es el nombre de mi clase, ¿bien? Nombre de mi clase. Bien. Después estoy definiendo el constructor propio, que es el círculo, ¿bien? Círculo, esta parte del nombre, tiene su radio, ¿bien? Entonces yo le paso el radio, ¿bien? Entonces, como nombre viene de la superclase, los que vieron Java, saben, cuando hacemos esto, usamos el método super y ahí ponemos los atributos de la superclase. Bien, aquí vamos a invocar, sería hacer uso del alias, de este alias, bien, punto CLS figura, bien, estamos poniendo en la clase padre, bien, punto, y esto sería como poner el constructor de la superclase, bien, punto init, bien, y le pasamos el nombre. Estamos haciendo referencia a que este atributo es de la superclase, bien, y radio ya va como veníamos trabajando, bien. Bien, siempre tiene que ir acá el super, luego recién van los atributos, bien. No puedo poner este atributo antes de, si no pongo el super, el constructor de la superclase, bien. Tengo el radio, bien, el get radio, bien. Y tengo, acá estoy definiendo ahora ya los métodos de área y perímetro, bien. El área es pi por radio al cuadrado, bien. Y perímetro es 2pi por radio, bien. Y ahora vamos al triángulo, bien. Pasa lo mismo con triángulo. Importo la clase figura, bien. Entre paréntesis tengo que poner la superclase, bien. El triángulo tiene base y altura, bien. Acá estoy usando, a ver, ¿cómo lo llaman acá? Bien. Bueno, bien, acá estoy haciendo uso del constructor de la superclase, bien, le paso el nombre y luego paso base y altura, bien. Tengo el get de base y altura, bien, y acá otra vez tenemos los métodos área y perímetro, bien, no implementé
el perímetro, bien. Solamente implementé el área, bien. Que es base por altura dividido 2, bien. Luego tengo el cuadrado, también vuelvo a importar la clase padre, bien. Necesito la librería Math, bien. Creo la clase cuadrado. Tengo que poner la clase padre, bien. Creo el constructor de la clase propia, bien. Hago uso del constructor de la clase padre, bien. Y, bien. Como cuadrado, únicamente el único atributo que tiene lado, bien. Entonces únicamente voy a tener el get lado, bien. El área es get lado al cuadrado y el perímetro es get lado por 4, bien. Profe, ¿en Sí. qué parte utilizaría la librería Math en este caso? Así tendría que usarlo acá. Este está elevado al cuadrado. Acá tendría Si que no, haber no puesto. tengo el Math, se puede hacer de otra forma. Sí. Está bien, así como está Esta acá, notación, sí. es lo de Java, ¿no? Pero es capaz que hay otra función de Math que se debe acortar eso. Sí, acá está Está bien. esta no iba. Tenía que importar únicamente Math. Era import Math. Y acá, este se le va al cuadrado. Entonces pongo Math punto o que primero va sería el lado y luego va el argumento al cual se tiene que elevar al cuadrado. Bien, entonces esto ya no va. Ahí. Bien. Bien, luego tenemos rectángulo. Bien. También importamos, creamos el constructor, llamamos el constructor de la superclase. Bien, tenemos base y altura. Bien, el área es base por altura y el perímetro es 2 por base, la suma de base más altura por 2. Bien. Entonces, cada una de las subclases tiene los métodos área y perímetro, pero cada uno, o sea, lo resuelve a su manera. Bien. Entonces, si yo voy ahora a la clase principal, bien, la clase principal tengo que importar todas las clases, bien, las subclases, bien. Estoy importando círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo, bien. Acá estoy creando un objeto, bien. Digo, objeto 1 es igual a subcir.cls círculo. Bien, ustedes no es necesario que lo pongan, lo rebauticen, bien. No es necesario. Estamos viendo polimorfismo, ¿bien? Con herencia, un ejemplo, ¿bien? Entonces, como les venía diciendo, no es necesario que ustedes lo rebauticen a las clases, ¿bien? Si ustedes quieren, lo dejan como import cls, círculo, y así sucesivamente, entonces no van a tener que escribir esto, ¿bien? Como lo mío está bautizado, entonces por lo tanto tengo que poner el alias punto la clase, ¿bien? Luego paso los parámetros, ¿bien? Entonces, acá instancia un círculo, un cuadrado, un triángulo y un rectángulo, ¿bien? Acá está el print. Tengo el primer print. Dice área del, dice objeto 1, get nombre. Estamos usando el get nombre para que nos diga qué objeto es, ¿bien? Bien, y estamos llamando, acá es donde vemos el polígono, dice objeto 1 punto área. Bien, si el objeto 1 es, este objeto es el 1 de círculo, entonces
el área que se va a usar es del método círculo, ¿bien? Eh, Luego estamos frenteando el perímetro del objeto 1, ¿bien? Y acá pasa lo mismo. Objeto 1, punto, llamamos al perímetro, ¿bien? Acá Python determina a cuál de todos los perímetros, cuál es el tipo de objeto, ¿bien? Dependiendo de eso, va a usar el método perímetro, ¿bien? Pasa lo mismo con objeto 2, que es un cuadrado, ¿bien? Objeto 3 y objeto 4. ¿Bien? Y ahora si yo lo corro a esto, Profe, ¿puede subir un poquito? Ahí, ¿dónde está declarado? Porque es el programa principal, ¿dónde dice que es el principal? O con el esto, hecho de ser. Ah, con esa yo, palabrita. sí, creo que no es necesario poner esta palabra. Vos creas otra clase, otra plantilla, ¿Y importás cómo todas se las da cuenta que está subclases usando la clase CLS figura? Porque acá están las otras nada más. como las Ls. Es que vos ya importás las subclases, ¿bien? Y las Ah, y subclases cada ya subclase heredan, tiene llamada. ya, Ah, perfecto. ya están heredando de clase figura, Bien, bien, gracias. ¿bien? Bien. Acá tengo, bien, me dice área del objeto 1 get nombre, área del círculo 1, ¿bien? Porque ya al objeto 1 le puse nombre círculo 1. Y está mostrando el área, ¿bien? Lo mismo pasa el perímetro del círculo 1, me muestra el perímetro. ¿Bien? Luego, este print dice área del cuadrado es igual a 4, ¿bien? Tengo un print área del objeto 2 punto get nombre. Esto me está diciendo, me retorna cuadrado, ¿bien? Y el área, ¿bien? Que es 4. Y pasa lo mismo con el perímetro del cuadrado, ¿bien? Bien, chicos, entonces, ¿se entendió más o menos acá lo que hace el polimorfismo? No tenemos que estar preguntando, no sé si lo que hicieron Java, creo que hacíamos uso del instance of. Bien, em, entonces ya podemos continuar con el práctico. ¿Nos podrá pasar el programita con todas las clases? A ver, ahora te digo.
Es una carpeta, a ver, ahora te la envío. Sí, a ver, si no es el práctico, se parece mucho al práctico. El práctico, a ver, sí, es el mismo del práctico. Solo que creo que en el práctico quieren que armen una lista de objetos. Bien, yo lo único que hice fue armar los objetos, pero no los metí en una lista.
No, no me fui, estoy acá. Continúen con el práctico. Cualquier duda me preguntan. O si quieren, continuamos con la tarea de la tarjeta Saeta. Bien. Empiecen a crear la clase padre, que es la tarjeta. Y la subclase sería la tarjeta social. Bien. La tarjeta azul común. La de jubilados. Bien. Entonces tendríamos la estudiantil, jubilado, la social, la tarjeta común, bien, y la de, bien, esas cuatro, bien. Y en cada una tendríamos que aplicar el método, o sea, escribir el método, pagar boleto, bien. Profe Micaela, tengo una consulta con el ejercicio 2. Sí, Em, bueno, pide que el atributo de banco sea una lista de cuentas. Em, sí. y lo que no logro hacer es que el método de agregar mi, em, mi lista sea, le funcione el método append para agregar la lista y actualizar la lista de banco. Mm, Bien. Vos en el constructor Ujú. a cuenta lo estás pasando como una lista o estás usando esos parámetros que vimos al final de la unidad 3, el keywords, o eso, uno de esos. No, solamente como un parámetro. Bien, a ver, comparte pantalla. Bueno, Bien, ¿dónde está tu agregación? A
Más banco, ok. Cuenta. ¿Por qué creas una sublista? Aquí. Ujú. Y trataba de, bueno, no me sé otra forma de hacer que esto sea identificado como una cuenta y actualizarla directamente así utilizando la función de append. Entonces quería ver si es Únicamente que... tenías que, a ver, espérame un toque. A ver. Porque únicamente tenés que usar la lista que ya tenés del objeto, porque el objeto dice que cuenta con el nombre de una lista de cuenta. Bien, entonces a esa lista únicamente le hacías punto append. Bien, a ver. em, deberías sacar, si quieres comentarle tu código, Ujú. todo lo que escribiste, De aquí. desde CSS, desde ahí. Bien, bien, entonces, a ver, ahí está. Entonces, lo que necesitamos nosotros es agregar una cuenta. Entonces, por parámetro, vos no vas a recibir una lista, vos vas a recibir una nueva cuenta. Bien, Ujú. entonces en agregar, en vez de lista, ponerle nueva cuenta o algo para que sea bien. Nueva cuenta. Entonces, esa nueva cuenta tenemos que agregar a nuestra lista. Nosotros ya tenemos nuestra lista, ¿bien? Entonces, ¿cuál sería la lista de nuestros objetos? La lista de nuestros objetos se llama cuentas, ¿bien? Ujú. Entonces sería self. No, sí, guión cuentas. A ver, sí. A ver, y punto, a ver, punto append. Fíjate ahora si esto funciona. No, Escribe append. no, claro, por eso debería aparecerme la lista para ver qué quiero hacer con esta lista, pero al parecer no la identifico como lista. Ponelo. No, no siempre te aparece, ¿no? Y ahí dentro pasale NC. Cuenta. Con eso tendría que funcionarte. A ver, créate un objeto, hace lo que sería créate un objeto. O sea, vos tenés que ir haciendo un método e ir probando su funcionalidad. Bien. Para ir viendo si van funcionando los métodos o no. Fíjate si te puedes crear un objeto. Bien, pasarle el nombre, creo que bien. Y ahí pasarle. Bien, antes de eso, bien, tienes que pasarle una lista. Puedes pasar, bien, vos inicializaste que la lista puede inicializarse en 0 así. Ponerle un nombre nada más. Porque ya por defecto lo tomaría como una lista vacía. Ya podés poner lista, ya te sabe que hace un tipo de dato lista porque vos en el constructor ya le estás diciendo. Ay, que tiene error. Interesante. A ver, y ahora a ver hacer lista punto agregar cuenta, pero afuera de B1. No. A ver, para.
Ese sería un banco. Bien. Bien. Acá lo raro sería cuando yo quiero agregar, tendría que agregar a cuentas. Dice el ejercicio, ¿cuándo vamos a tener que agregar nueva cuenta o nada de eso? ¿Cómo? Y el ejercicio dice, si usamos agregar, añade una nueva, la lista de bancos. Pero que si yo pongo, a ver, pone B1, después de eso escribí B1, Profe, B1 punto, ¿sí? yo creo que el enunciado dice de que hay que añadir cuentas a la lista de cuentas del banco, Sí, no añadir una al lista de objeto, cuentas. Claro, sí. no hay que mandarle una lista de cuentas, digamos, sino de que es una cuenta a la vez. No sé si me entiendo. Bueno, la cosa es, como estamos trabajando en objeto, ¿cómo pruebo yo el método agregar? O sea, voy directamente, creo una lista y a esa lista uso la cuenta, el método agregar, porque como estamos trabajando en objeto, entonces, a ver, ahí pasa, a ver, una, ay, una nueva cuenta. A ver, porque va a ser un banco. Sí, pero se tienen que agregar las cuentas, digamos, que uno agregó en el ejercicio anterior. En el ejercicio 1. Sí, porque el ejercicio uno Ah, pide hacer entonces la están clase cuenta relacionados los junto con la clase ejercicios. persona Ah, bien. para hacer Bien, la entonces, herencia. no vi el ejercicio 1, no leí el práctico. Entonces, eh, entonces, a ver, entonces tenemos, dice el constructor, tenemos la clase persona, la cuenta banco. Bien. Ok. Fíjate si puedes instanciar, a ver, no, que tenemos que instanciar ahora un objeto del tipo cuenta. Pero para eso vos estás trabajando todo en la misma plantilla, ¿verdad? Sí, A ver, fíjate si te deja instanciar, entonces, un objeto de tipo cuenta. Abajo, abajo, abajo. Ahí instancia un objeto de tipo cuenta. Bien. Tiene nombre. Ok. El saldo. La cantidad. Bien. Fíjate si puedes pasar a agregar C2. Aunque no creo. Porque lista tendría que ser un tipo de una lista de cuentas. A ver. claro, esa misma parte no sé cómo es que hago que el constructor se dé cuenta que cuentas
Es un tipo cuenta. Y una ahora me lista. fijo. ¿Dónde estaba? Acá está. Es que solamente veríamos este append en amarillo, pero no está blanco. Sí. Yo no lo puse como parámetro, yo, ¿no? Al CTS. Yo, yo, yo directamente, cuando uso el constructor, directamente eh, inicializo una lista, digamos, con, junto con el nombre. A ver. Así. Y ya directamente hago un método que me diga si la lista está vacía. Y ahí con eso empiezo a preguntar siempre, digamos, que le quiera hacer algo a la lista. No sé si se entendió. O sea, verificar que el atributo cuentas esté vacío o no. Claro. Hago ese método y bueno, ya el agregar cuenta, digamos, ya te debería servir. Siempre, siempre y cuando le estés No. pasando una cuenta como parámetro. Ya. A ver, acá. Ah, claro. No inicialicé esto. Mm, Está libros. No. B1 punto no. Ah, Hay, hay que, hay que sacar lista del B1. No, che. Tampoco te tomó. A ver, en cuenta. Banco. No. Apéndice agregado. ¿Y cómo lo puse? Banco. Ok, punto agregar. Ok. No es único. No tenés que. Printea B en vez de poner. O print de B1. Ok. No, esta ya funciona.
¿En qué línea está el error? 44 y 57. Ingresar no lleva monto, el, el método. Ah, pasa que el método str no debe re- retornar un string o no. No tendrías que hacer referencia a mostrar cuenta, porque no lo tenés como str, lo tenés como mostrar. Sí. Por ahí estás printeando dentro. Bueno, Es que el str lo que tenés que retornar una cadena. A ver, estamos en el banco. A ver, Otras. ah, a ver. a ver, bájate al final. Quiero El problema es mostrar que no. Sí, Tendrías que yo retornar creo. tendrías que retornar una cadena, porque estás llamando un print dentro de otro print en ese sentido, digamos. O uno tiene que ser una cadena o solamente tendrías que mostrar una sola vez. Y aparte, en parte de cuentas, no tenés un str, porque en el ejercicio te pide mostrar cuentas ya que se llame el método mostrar.
Y ese también tendría que retornar una cadena, pero vos, por lo que vi tenías otro también print. Y en B1, digamos, vos le querés, o sea, usar el método str, pero B1 tiene una lista de cuentas, así que para eso tenés que Tendrías que saber un tirar la nombre. lista, ¿que no? ¿Cómo me repiten? Que en banco nadie crea una cadena o sí, créate una cadena. A ver, estamos, no, en banco. En cuenta, ¿tenés el STR? Cuentas sí. A ver, Ahí te mostrar. No nos bien, pide eso. eso tiene que ser, sacar el print, dejarle con el desde F para adelante. Retorna eso. Antes de F pone un return. Claro. A ver. Probar eso, a ver si nos muestra el pone. A ver, no te va a mostrar. A ver, vuelve a cuenta. Bien. Vos lo que tenés que poner es el mostrar, lo tenés que llamar STR. Bien. Borra lo que dice mostrar. O sea, la palabra mostrar, borra. Pone guión bajo, STR, guión bajo. Te faltan los STR, los guión bajos. Y antes también. Bien. Entonces, Python usa, cuando vos hagas print de C1, bien, abajo de C, donde instanciaste el objeto C1, abajo de eso, después de eso, vos tenés que únicamente usar no mostrar, tenés que poner print de C1. Python toma por defecto el str, entonces no es necesario invocar al método. Print de C1. Bien. Entonces, sí, eso lo compilaría. A ver. ¿Te lo mostró? ¿Lo corriste? No. A ver. Sí, ahí está. Eso que no. Bien. Vamos entonces a banco. Bien. A ver, si nosotros lo que hicimos. A ver, intenta poner print de B1. No, ese método, comentarle un rato, el str que tienes ahí. Bien, también el método str de la línea 75, comentalo un rato, coméntale. A ver, quiero ver algo. Comenta eso y el print también coméntalo. Bien. Entonces, ahora en la línea 87, ahí está B1, pone print de B1. O sea, print por parámetro para salir B1, fíjate. Ok. Vamos, no, bien. ¿Comentaste lo que mostramos arriba en cuenta o no lo comentaste? Coméntalo eso. El print de S1. Entonces eso significa... y entonces ahora tenemos que hacer el str para banco, que no nos estaría mostrando. Bien, entonces vamos al método str, les comentarlo. Bien,
No, a ver, ahora tenemos que acá armar la cadena para mostrar. Bien. 50 personas. Bien. Acá se creó las cuentas. 30 personas. Qué raro. Alrededor RCP, crear cuenta. Bien. ¿Cómo? ¿Alguien hizo el STR de esta clase? Yo sí, ¿Cómo lo hiciste? ¿Recorriste la lista? sí, Bien. Y ahí fuiste concatenando todo en un... sí. No. ¿Le muestro o Sí, le paso el o STR? pasa como quieras. Porque si el banco tiene cuentas en ese for, usaríamos... A ver. ¿Le muestro pantalla mejor o no? Sí, porque está largo el código. Me preguntas, el banco no Ah, tiene cuenta. acá está el Bien. STR. O Sí, sea, yo hice el método esto para ver si esta claro. lista está vacía. Y si Sí, me dice que sí, entonces solamente retorno el banco, salga el sí, nombre, no tiene cuentas. Y si me dice que no, eh, hago que la respuesta, el nombre del banco sí. y hasta ahí nomás. Y por el Luego bien, hago el for en sí, el len de las cuentas y ahí empiezo a sí. concatenar, digamos, el nombre, apellido, edad, DNI y saldos de la cuenta. Y al final le retorno eso. Bien. Mm, Acá podríamos usar, viste que en cuentas tenemos el método STR. No, en cuentas. Sí, en cuentas. Yo creo que se podría usar ese STR y nos ahorraríamos escribir todo de nuevo. De cuentas, tengo el STR de cuentas. Acá abajo está. Bien. Ahí. A ver, ¿cómo lo usaríamos? A ver, Es déjame ver. largo. Claro. Déjame ver si encuentro una forma. O a ver, baja tu código hasta el STR de abajo. ¿Está? No, más abajo. Bien, ahí. ¿Viste el for? ¿Viste ese for? Ese for, viste que tiene todo, está concatenado todo lo que quisiste mostrar en el init de cuenta, ¿que no? Sí. Entonces, ahí podríamos llamar al init, digo al STR. A ver, un compañero escribió, a ver qué escribió su compañero. Mostrar por el S. Al STR de cuentas, sí. A este que está acá. Claro. Sí, a ese STR. A ver. Ah, bien. Vamos. Hagamos bien. Después del dos puntos, dentro del for, haces un enter. Bien. Bien. A ver, pones self. Invoquemos a la cuenta. Self.
guión bajo cuentas. Al atributo cuentas, ¿no? O sería el get cuenta. Ahí Sí. pone i, sí, ahí punto, a ver si pone ahora punto, guión bajo, str, a ver si podemos simular con eso. Y cerrar, bien. Comenta lo que es, todo lo de respuesta, comentalo. A ver. A ver, y respuesta podríamos concatenar con lo que retorna self, cuenta, todo eso, ¿viste? No va a retornar algo. Entonces ahí respuesta más igual. Bien, a ver, compílalo a ver si funciona esto. ¿Funcionó? Ah, pasa que puse 2 prints de... sería el tercero. Comentarlo uno. Sí, sí, acá están los dos. ¿Funciona? Las dos cuentas. Sí, y acá está el Banco Santander. Bien. Bien, suponiendo que funcionó, entonces, bien, arriba, viste, cuando vos hiciste un método, bien, funcionó. Bien, ¿Dónde? viste que vos hiciste un método para ver si estaba vacía, ¿viste? Bien, vos puedes en el STR, ¿viste? En el STR vos usaste el método que preguntaste si estaba vacía, que no. Sí. Pero, o sea, está bien, pero yo creo que no era necesario, porque si vos pones, si el length, si el tamaño de tu lista es 0, vos ya sabés que está vacía. Entonces, si vos haces uso de la función length de la lista es igual a 0, significa que está vacía, entonces retornabas que el banco no tiene cuenta. No era necesario crear un método que está vacía. No sé si me entendiste. Sí. Bien. Bien. El agregar cuenta, le pasaste uno de tu cuenta. Ujú. Bien. Bien, ahí está.
Eh, no hay coloquio esta semana. Son 6 clases. La semana que viene sería el coloquio el jueves de la unidad 4 y el viernes sería la teoría. Andrés, ¿te salió el agregar? A mí sí me funciona. Mira, comparto Aún pantalla. estoy. A ver. Mira, yo tengo este agregar que recibo cuenta nueva y la agrego. Y el append me queda en blanco, ¿no? No se pone en color. Bien. Acá estoy creando las personas, la cuenta, persona, cuenta. Bien. Lo que hice fue crear una lista con las 3 cuentas. Bien. Metí las 3 cuentas. Bien. Luego tengo mi objeto banco. Bien. Le digo Banco Patagonia y paso mi variable cuentas, que es una lista. Bien. Bien. Esto lo voy a comentar. Bien. Bien. Acá me estoy fijando las cuentas de deudores. Bien. Acá le mandé cuenta agregar 3. Cuenta agregar le mandé C3. O sea que C3 tiene que estar 2 veces. Bien. Y si yo lo corro, bien. Bien, veamos. Este es el príncipe acá de banco. Bien. Tengo la cuenta de Juan. Bien. Tengo el de Pedro. Tengo el de Ana. Y se me agregó otra vez el de Ana. Está 2 veces agregado. Bien. Entonces, así como yo te decía, agregar la cuenta. Bien. Si funciona. Bien. Y le pasé banco, le pasé por parámetros yo. No. Cuenta, que es una lista. Bien. El constructor de cuenta. Okay. Ahí está. El titular y la cantidad. Ya. Bien. Bien, chicos, dejamos acá la clase. Nos vemos la próxima semana. Creo que tengo apenas 4 grupos, nada más. Bien. De los que se agregaron. No sé si está quien quería hacer su proyecto que ya tenía. Ya pregunté. Bien. Y no van a aceptar proyectos, bien. Así que Ah, ya, bueno. sí, F nomás. sí. Igual no va a estar muy complejo el proyecto, así que si ya hiciste un proyecto, no te va a costar hacer este proyecto. La semana que viene ya me van a dar los proyectos, cuáles son, y vamos a empezar. ¿Bien? Así que ya tienen que terminar de definir los grupos. Si esta semana me dan los proyectos, entonces la semana que viene ya podrían empezar ustedes a definir las clases y todo eso, ¿bien? Así, cosa que cuando vayamos a ver interfaz gráfica, les quede hacer la interfaz. Después de esto, a ver. Ahora les digo bien.
Según lo que yo tengo, a mediados de noviembre, recién se vería GitHub. Bien, a ver. En el módulo 7 veríamos GitHub, bien, según lo que yo tengo. Ujú. ¿Cuánto tiempo? Bien, ya, a ver, si ayer tenía que tener una reunión y se canceló, ahí íbamos a hablar del proyecto, así que si es mañana o pasado la reunión, yo creo que ya de la semana que viene ya pueden comenzar con el proyecto, bien, porque tiene que tener base de datos también. Entonces, como ya vimos lo que son las clases, ya podrían ir armando las clases. Luego, cuando entramos a base de datos, pueden armar las bases de datos. Y cuando después luego veamos interfaz gráfica, puedan hacer la interfaz y unir todo. ¿Bien? Sobre la base de datos, ¿cuál vamos a ver o todavía no se sabe? La base de datos. Yo sé que vamos a ver SQLite. Y ahora, ¿en qué entorno? No sé. ¿Ustedes qué base? ¿Con qué? Con ¿Usaron MySQL usando SAM? Bien. Para mí es usando SAM y MySQL. Porque creo que en Java usaron un entorno, no me acuerdo cómo se llamaba ese entorno, para crear las bases. Pero bueno. Bien. Bien, SQL se parece bastante parecido a MySQL, así que no vas a tener problemas. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Lindo fin de. Ujú. Igualmente, chao.